no tenían tiempo ni siquiera para comer. Jesús sabe nuestra necesidad. Ellos estaban llegando de tener este encuentro, esta información de todo lo que habían acontecido, lo que habían hecho, y Jesús sabía que ellos necesitaban un tiempo aparte, un tiempo para descansar. Pero acontece que en el reino de los cielos las cosas no se detienen. La necesidad del pueblo de Dios, el pastor que conoce la necesidad de sus ovejas, sabe cuándo nosotros tenemos necesidad y también cuánto las ovejas tienen necesidad. Él tomó a estos 12 y quería llevarlos a un momento aparte, un retiro con él. Pero aconteció que cuando ellos se fueron, se montaron en la barca. Versículo 32, se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado. Jesús estaba queriendo tener un tiempo con ellos, con sus escogidos. Allí, en el lugar de retiro, la multitud, una multitud que había escuchado de las cosas que Jesús hacía, al ver que Jesús se había ido de ese lugar, salió corriendo. Y dice que ellos iban en la barca por un lado y la multitud iba por otro lado corriendo. Y dice que llegaron a aquel lugar primero que ellos. Algo increíble. Es decir, la necesidad de estas personas por tener un encuentro con Jesús les llevó a no tomar barca, sino a ir por tierra, lo que los discípulos y el Señor iban por barco. Ellos fueron corriendo y fueron delante de Él y llegaron a aquel lugar. Y dice la palabra que Mateo, este pasaje es tan importante, algo muy importante que hay que recalcar. Este pasaje que vamos a leer ahora está descrito en los 4 evangelios. Miren, cuando algo el Señor lo repite, lo remarca, es porque tiene importancia. Y este pasaje tiene una descripción distinta en cada uno de los evangelios y tiene muchas cosas en común. Y vamos a tratar de ir manejando los 4 evangelios, para que veamos cómo cada uno de ellos nos da una información a nosotros completa de un milagro poderoso. Y para nosotros, hoy, conocer al Dios de lo imposible. Para muchos de nosotros podemos entender que Dios lo hace todo. Pero cuando vemos que Dios de la nada crea todo y creemos en ese Dios en lo imposible, ya nosotros tenemos un paso que se llama un paso de fe de nuestras vidas, en nuestras acciones, y creemos en ese Dios. Pero estos discípulos que ya habían probado el que habían echado fuera demonios, sanado enfermos, predicar la palabra y ver que muchos se convertían, conocían el poder de Dios. Pero ahora iban a ver a un Jesús y un poder muy distinto que para ellos era imposible que esto pasara. Y esto provocó en ellos cosas que nosotros en el día de hoy tenemos que aprender para poder desechar. Jesús vino a decir, el reino de los cielos se ha acercado. Y ese reino de los cielos traía buenas nuevas. Y los que venían a Él con necesidad eran saciadas sus necesidades. Las físicas y las espirituales. Las espirituales y las físicas. Y la vamos a ver ahí. Hasta ahora vemos una necesidad del enfermo sanado
y el que tenía necesidad de escuchar las buenas nuevas, porque de Jesús empezó a decir, este habla como el que tiene autoridad. No nos habla como los escribas y los fariseos, sino que este nos habla como con una autoridad distinta, diferente. ¿Por qué? Porque era él mismo Dios que estaba hablando. Amén. Seguimos. Y dice que vio la gran multitud y tuvo que compasión de ellos, misericordia. Jesús empezó a tener misericordia, compasión de esta multitud que corría con hambre, con necesidad de tener un encuentro, de conocer, y esto conmovió al Señor. No le dijo, miren, óigame una cosa, vengan mañana porque yo tengo un retiro con los discípulos. Él vio que esa multitud fue a aquel lugar con una necesidad y él no iba a perder el tiempo ni a desaprovechar la oportunidad. ¿Por qué? Porque aquellos que le buscaban, aquellos que tenían que tener un encuentro con él, el que le busca de todo corazón, dice la palabra, lo encuentra. El que busca al Señor de todo corazón, ¿qué pasa? Lo encuentra. Amén. En Lucas 9, versículo 11 dice, pero cuando la gente se dio cuenta de esto, le siguió y les recibieron, les hablaba del reino de los cielos y sanaba a muchos. En Juan 6:2, él les seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaban los enfermos. Jesús enseñó el reino de Dios y sanaba a muchos. Y una pregunta nos surge. Ok, ¿y el retiro de los discípulos? Lo puso en pausa. Un momentito. Hay una necesidad. Hay una necesidad aquí. Y esa necesidad era esta multitud. Cuando Jesús estaba con la mujer samaritana, que los discípulos fueron a buscar comida, y regresaron y lo encontraron, le preguntaron, ¿quién te ha traído comida? Porque vieron que ya dice, la comida que yo como es hacer la voluntad de mi Padre. Ese es el propósito de cada uno de nosotros, es querer hacer la voluntad del Padre, por encima de nuestra necesidad física. Eso es lo que el Jesús quería enseñarnos. Eso es lo que Jesús quiere que nosotros aprendamos, que antes de nosotros está lo que Dios ha establecido desde la eternidad. Y ese día pasaron muchas cosas. En Mateo 9:36 dice, viendo la multitud tuvo compasión de ellas porque estaban angustiados, abatidos como ovejas que no tienen pastor. Ese es otro momento en que Jesús ve una multitud y nos habla de dos características, lo ve abatidos y angustiados, con hambre, con necesidad. El pastor asalariado sale huyendo, pero el pastor de verdad no se va a ir. Tú estás abatido, estás angustiado, tienes necesidad. Tú tienes un buen pastor y sabe de qué tienes necesidad. Clama y él te responderá. ¿Y qué sucede? Jesús enseñó, sanó, pero llegó la tarde de aquel día. Y en Lucas 9:12 dice, el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y campos de los alrededores y hallen alojamiento y consigan alimento, porque aquí estamos en un lugar desierto. Jesús, como pastor, no había terminado lo que había iniciado con los que estaban ahí. Jesús no solamente había sanado y había hablado, ahora iba a hacer algo diferente. Pero iba a empezar con los discípulos y luego con la multitud. Porque en Juan 6, sabiendo Jesús lo que iba a hacer, sabiendo Jesús lo que iba a acontecer en ese momento, en el cuestionamiento que Él les va a hacer a los discípulos, ¿por qué ustedes no le dan de comer a ellos? Y dice la palabra que allí habían alrededor de unos cuantos, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Oiga cuántas personas. ¿Usted se imagina una multitud de 15,000 personas corriendo para encontrarse con Jesús?
Los que fuimos a mítines sabemos lo que es una cantidad de ese tipo. Los que han ido a conciertos, imagínense que toda esa cantidad de gente va corriendo porque tiene necesidad de tener un encuentro con Jesús. Muchos de ellos tenían enfermedades y a muchos les habló en aquel lugar. Es decir, no eran ni 5, ni 6, ni 7, eran 5,000, sin contar mujeres y niños. Pero dice la palabra, en Mateo 14 dice, pero Jesús le dijo, no hay necesidad de que se vayan, dadle vosotros de comer. Oh, yo siempre me he puesto a pensar que el dueño de una panadería, si hubiese hecho de dinero ese día que ve que hay 15,000 bocas que alimentar con pan. Pero todo el que sabe lo que cuesta hacer un buffet, sabe el tiempo que debe de conllevar para que podamos satisfacer 15,000 personas. Y tener el pan recién horneado, calientito, para que se lo coman. Jesús le está diciendo, dale de vosotros de comer, pero ¿de dónde? Esas son de las preguntas que tú dices, pero ven acá. ¿Y de dónde nosotros vamos acá? Pero uno de ellos le dice, Señor, pero 200 denarios no son suficientes. Y para nosotros 200 denarios que pudiera ser algo. En el momento, el cálculo, al día de hoy, un denario son como 3 onzas de plata. Cuando tú haces el cálculo son como $600. Pero si nosotros lo llevamos al término, denario es el salario de un jornalero de un día. Si llevamos al jornalero del día de hoy son 700 pesos. ¿Usted sabe cuánto hace eso? 140,000 pesos. 140,000 pesos no son suficientes para alimentar a 5,000, sin contar mujeres y niños. Para los discípulos, lo que Jesús está diciéndoles es imposible. Dale de comer a ustedes, pero ven acá. Y luego Andrés, en Juan vemos eso, le dice, Juan 6, dice, Andrés le dijo, aquí hay un niño con unos cuantos panes y unos cuantos peces. ¿Qué es esto para tantos? Es decir, él le dice, nosotros lo único que tenemos es esto. ¿Cómo con esto que tenemos podemos nosotros alimentar a toda esta gente? Yo le tengo una noticia. Con lo poco que tú tienes en las manos de Dios es mucho. Aún tu poca oración, cuando es con fe, en las manos de Dios se transforma en mucho. Porque si tuvieras la fe del tamaño de un grano de mostaza, le diría a esta montaña, quítate y échate al mar. Y ella lo hiciera. ¿Cuál es el tamaño de la semilla de mostaza? Si no, pregunten a nuestra hermana, que me regaló una en un potecito. Soy chiquitico. Es más potecito que la semilla. Pero me dice que si yo tengo la fe de ese tamaño, yo le podría decir a esa montaña, quítate. Andrés le está diciendo, ¿qué es esto para tantos? Y Jesús dice, tráigamelo. Y levantando los ojos, dando gracia, empezó a partirlo. Dice la palabra que comieron y se saciaron. No. Comieron y se saciaron. ¿Y el retiro de los discípulos para cuándo? Comieron y dice, se sobró. ¿Cuántas cestas? 12 cestas llenas sobró. Yo me imagino al muchachito que entregó de todo corazón lo que tenía. Al ver que quizá le devolvieron par de lo que sobró, porque era de él. Yo me imagino, porque no hay una cosa más preciosa que ver un niño asombrado. Que tú le des algo a un niño y tú le devuelvas a ese niño y el niño va a abrir los ojos. Como, de verdad.
Dios quiere que nosotros nos asombremos de eso. Los discípulos no se asombraron. No, mi hermano. Ustedes van a ver qué pasaba con los discípulos. Y dice la palabra, en Marcos 6:37, pero respondiendo le dijeron, dale de vosotros a comer. ¿Quieres que vayamos y compremos? ¿Quieres que vayamos y compremos? Lo más seguro, cuando dijeron eso, Judas dijo, ¡ay! O sea, que Judas es ladrón. Lo más seguro, en el cálculo del Señor, en la bolsa de Judas, había un dinerito. Pero Judas lo más seguro había sustraído un 10% o algo más. Y a mí me gusta esta palabra que dice en Marcos 6:38. Y él le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. 5 y 2 peces. 5 y 2 peces. Hermanos, no nos asustemos de aquellas cosas que para nosotros son imposibles cuando se las presentamos a Dios. Ese Dios de la nada lo creó todo. Y hoy, en ese momento, en ese día, delante de los ojos de los discípulos, con esas cositas, 5 y 2, multiplicó, sació, satisfizo toda necesidad. La espiritual, de la palabra, la enfermedad y de alimento. Y no solo eso, manda a sus discípulos, váyanse. Y empezó a despedir a la multitud. Yo no me imagino cómo pudo Jesús despedir a esa cantidad de gente. Y luego que se fueron, él se fue a orar. ¿Cuál era el propósito inicial? El retiro. Y los discípulos arrancaron en una barca. Allí se armó una pequeña tormenta, no muy chiquita. Y Jesús fue caminando. Esa porción nosotros no la sabemos. Y él le dijo, no temas, soy yo. Y a mí me llama mucho la atención porque este milagro no fue una sola vez, sino 2 veces. Yo no sé a ustedes, pero cuando yo estaba en el colegio me ponían el mismo examen 2 veces, o el examen era duro, que el profesor tenía la capacidad de repetirlo, porque sabía que aún estudiando yo no iba a pasar, de verdad. O él entendía que la enseñanza que ya se había dado era suficiente para que volver a tomar el examen y pasarlo. Y también puede ser el último punto. El profesor quería mostrarle que aún no habían entendido la enseñanza. Mateo 15:32. Entonces Jesús, llamando junto a sí a sus discípulos, le dijo, tengo compasión de la multitud, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Ningún discípulo se le ocurrió decirle a Jesús, durante esos 3 días, es tarde, despide a la multitud. Ya había pasado anteriormente. Y están viendo una cantidad de gente, pasa el primer día y, pero él no va a hacer nada. Pasa el segundo día y él no hace nada. Y pasa el tercer día y el que lo dice es Jesús. Le dice, mira, tengo compasión de la multitud. Llama a sus discípulos y dice, tengo compasión de ellos porque tengo 3 días con ellos aquí.
Y si los despido sin comer, se van a desfallecer. ¿Qué se supone que hubieran dicho los discípulos? No te preocupes que aquí hay unos pancitos y unos... No debía haber sido esa la respuesta de ellos. No. Versículo 33, Mateo 15. ¿Dónde conseguiremos nosotros en el desierto tantos panes para saciar, oiga el término, saciar a una multitud tan grande? Sus discípulos respondieron, ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de panes a estos que están en el desierto? Hermanos, aquí había 4,000, menos, sin contar mujeres y niños. Había 3,000 que se parece que no llegaron a tiempo. De 15, ahora son 12 más o menos. Voy a poner lo que cada uno era uno. 4,000 sin contar mujeres y niños. Hermanos, nosotros a veces vemos el milagro de Dios y Dios ve a repetir un mismo milagro y nosotros seguimos siendo incrédulos. Vemos milagros en nuestras vidas y Dios hace grandes cosas en medio de nosotros y todavía nosotros tenemos la capacidad de dudar de que Dios lo puede hacer. Tenemos la capacidad de ser como los discípulos, decirle, ¿a dónde vamos a hacer tal cosa? Miren, hermano, cuando el Señor nos dijo a nosotros de este lugar, para nosotros era imposible. Cuando nos habló de ministerios inimaginables, eso ni se diga. Que íbamos, no sabe, si nosotros, muchas de las cosas que el Señor ha hecho en medio de nosotros éramos los primeros incrédulos. Y todavía luchamos con esa incredulidad. Dios nos dice, ustedes van a hacer esta cosa. Y dicen, sí, seguro. Porque nos parecemos a los discípulos, porque no entendemos lo que es Dios de lo imposible. Todavía nosotros tenemos encasillado a Dios en mis conceptos humanos cuando Dios no puede ser detenido ni retenido. Dice, los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Mi Dios no es cuadrado. Mi Dios no actúa de la misma forma. Mi Dios es totalmente diferente. Hace cosas nuevas todos los días. Miren, hermanos, cuando nosotros tenemos la capacidad así, vamos a creer en un Dios así. Mi hijo, yo no he dado todavía ese testimonio, le voy a dar un breve. Él pasó por un proceso muy difícil. Muy difícil. Para mí imposible. Y cuando hablé con una persona me dijo, tienes que prepararte para llevarlo fuera. Y mi madre espiritual sabe cómo yo me puse. A mi esposa le dije, no me enseñes la foto, yo voy a ver el milagro. Eso fue hace 3 meses y pico, casi 4. Y el diagnóstico era muy feo. Diagnóstico difícil de asimilar. Pero yo me aferré a una fe y creí en el Dios de lo imposible. Y lo imposible se hizo posible al día siguiente. Lo imposible para los médicos se hizo posible al día siguiente, y eso sí yo lo vi. Yo vi a mi Dios obrar. Y Él no se ha detenido de seguir obrando. Y yo no sé lo que Él tiene mañana preparado, pero yo quiero ver el milagro. Hace poco yo vi un imposible. Mi mamá bajar a las aguas. Y eso sí era un imposible. Y sigo viendo milagros. Y voy a seguir viendo milagros. Yo en mi casa serviremos al Señor. Y eso es para mí fe. Y yo creo en eso. Los discípulos, muchas veces como nosotros, no
aprendemos fácilmente. En Marcos 8, 14 al 21 dice lo siguiente. Jesús dijo, vamos a otro lado, y los discípulos se les había olvidado tomar panes. Y no tenían consigo en la barca, sino solo un pan. De los grandes milagros que el Señor hizo, ellos se quedaron con un solo pancito. Y Él les encargaba diciendo, tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían entre sí que no tenían pan. Dándose cuenta Jesús le dijo, ¿por qué discutís que no tenéis pan? Aún, oiga, no comprendéis ni entendéis. ¿Tenéis un corazón endurecido? Teniendo ojos, no veis. Teniendo oídos, no oís. ¿No recordáis cuando partí los 5 panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Ellos le dijeron, ¿cuánto? Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron, 7. Y él le dijo, ¿aún no entendéis? Qué difícil es nosotros ver a Dios por nuestros ojos de nuestra realidad. Mis conceptos de lo posible o lo imposible, Dios los rompe. Dios trasciende. Dios es extraordinario. Dios es que no es capaz de hacer algo, es porque tú lo limitas. Pero para Dios no hay nada imposible. Dios hace cosas que nosotros, dice, hace sendas donde no las hay. Yo siempre lo digo y lo voy a poner siempre de ejemplo. Si nosotros pudiéramos transportarnos, yo soy muy de película, y los de mucha edad se acuerdan de la serie El túnel del tiempo. ¿Qué te llevaba? Si nosotros nos montáramos en ese túnel del tiempo y nos pusiéramos frente al Mar Rojo, el ejército de Faraón cayéndole atrás, el Mar Rojo adelante, Moisés con la vara, nosotros tuviéramos ahí, ¡gloria a Dios! Eso se va a hacer. Y la gente dice, ¿y este loco? El ejército más poderoso del mundo nos persigue. Estamos delante del mar y lo único que nos vamos a hacer, o nos matan o nos ahogamos. Pero como usted y yo no conocemos la historia, habíamos leído en la última hora antes de que saliera, sabíamos lo que Dios iba a hacer. Imagínense en aquel lugar donde llegan al desierto y esas aguas son amargas. Tú y yo tuviéramos, ¡gloria a Dios! Ahora sí, este pueblo va a danzar y va a glorificar a Dios. Aguas amargas. Pero por favor, ¿y por qué no traen aquí? Y nosotros, no, tranquilo, que Dios va a hacer algo grande, va a tirar las palmeras y se van a endulzar las aguas. Y esto es loco. Es que tú y yo tenemos que empezar a volvernos locos para el mundo. Porque el Dios de nosotros, aunque para el mundo parece locura, porque de 7 panes alimentaron a 4,000 y sobró delante de los ojos de los discípulos. ¿Cuánto tú y yo, nosotros estemos aquí y podemos decir, eso es imposible? No te he dicho que si crees. Todo el mundo llorando. Lázaro 4 días de muerto. Tranquila. Jesús no dijo, mira, espérate, tranquila. Que va a resucitar. No. La llevó a la fe. No te he dicho que sí crees. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y cuando él manda a abrir, a quitarla, Señor, hiede.
Pero ¿quién es que está mandando a quitar la piedra? Señor, va a ser milagro. Bueno, ya le diagnosticó. Dijo que no. Y el Señor nos ha dicho a nosotros, como iglesia, y al que no está oyendo, sépalo, que el Señor sana de una gripe hasta un cáncer. En su santa y plena voluntad, Él hace lo que Él quiera. El versículo que más me encanta a mí, ¿usted sabe cuál es? Yo tengo misericordia del que quiera tener misericordia. Él es todo misericordioso, clemente, compasivo, lento para la ira y pronto en misericordia. Es lo que espera que tú y yo entendamos y no seamos como discípulos. Que Él nos está hablando una cosa y nuestra mente está en otra. ¿Y usted sabe lo que dice el Marcos 6:52? ¿Usted sabe por qué no habían entendido? Búsquelo y ráyelo ahí. En mi Biblia, la versión que yo acostumbro a leer, las Américas, no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba ¿qué? Embotada, y en otras versiones dice, su corazón estaba endurecido. ¿Cómo tú tienes la capacidad de andar con Jesucristo con el corazón endurecido? ¿Cómo tú tienes Dios te ha salvado, te ha transformado, te ha hablado, te ha traído hasta aquí y tú todavía tienes el corazón endurecido? Hermanos, hermanas, amigos, el que se acerca a Dios tiene que saber que le hallará, que le hay. Usted no puede venir aquí buscando a ver si Dios existe, porque Dios existe. Usted tiene que tener la convicción de que Dios sí existe y que Él es real. Y entonces ahí se manifiesta la cosa. Pero si usted viene, bueno, endurecido, empezamos a embotarnos y nos hablan y no entendemos. Y nos dicen y no comprendemos. Y por eso a veces cuando escuchamos como el pueblo a quien se le hablaba en parábolas, no oía, no entendía, porque su corazón estaba lejos de Dios. Entonces un diagnóstico que usted puede hacer ahora es, ¿cómo está tu corazón? ¿Está embotado? ¿Estás cansado del mundo? ¿Estás saturado de tantas malas nuevas? ¿Tú crees que Dios no puede detener lo que está pasando en esta tierra? ¿Tú no crees que puede detener la violencia, la guerra y todo en un instante? Entonces, ¿por qué tú no oras en esa fe? Porque es que le creemos más a las malas nuevas que a las buenas nuevas de que Cristo puede hacerlo. El Señor nos decía a nosotros, clamemos. ¿Dónde? 2 Corintios 7:14 dice, clama a mí. Eso es en Jeremías, pero vamos a buscar, 2 Crónicas 7:14 dice, ¿qué? ¿Lo puedes poner ahí? Si mi pueblo se humillare y buscara ¿qué? Y se convirtiere de sus malos caminos, entonces, dice, vamos a leerlo al paso, si se humillara mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, perdónenme, vamos, párense ahí, sobre el cual es invocado su nombre, ¿a quién él está hablando? Pero mi pueblo, pero a nosotros, perdónenme, que yo soy así, y oran, y buscan mi rostro, y se vuelven, hay unas acciones, y esas acciones ameritan fe, creer en que Él
se dejará hallar, de que mi oración no quedará en el vacío, de que Él puede escuchar mi oración y responder. Oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos. Y si no sabe lo que es volverse de sus malos caminos, por favor, refiérase al mensaje de esta mañana que nos habla del arrepentimiento. ¿Ok? En YouTube está. Búsquelo. Y en la app de Ministerio Betel. El locutor hablando. Y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos. Entonces dejaré de oír. Yo oiré ¿de dónde? Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero nosotros no quedamos en perdonaré sus pecados. Él puede sanar nuestra tierra. Él puede sanar nuestra tierra. Él puede sanar mi familia. Él puede sanar. Recuérdense que sanó a muchos ese día. Les habló a muchos. Ese es el mismo Dios de ayer y de hoy. No hay nada imposible. Aunque nosotros vemos que todo es como rojo, como el carmesí, Él lo puede transformar en blanca lana, como la nieve. Oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados. Nosotros podemos orar y humillarnos en nombre de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestro hogar, de toda nuestra nación. Entonces Él oirá y sanará. Eso es una promesa, eso no es un proverbio. Eso es palabra de Dios, es promesa de Dios. Nosotros tenemos que empezar a creerle a Dios, ese que multiplicó. Porque nosotros nos quedamos en los panes y los peces. Pero miren, hermano, de verdad, yo hubiese sido Andrés. Andrés fue el que le dijo, y esto da pan para toda esa gente. Yo hubiese sido así mismito. Con esto tú puedes hacerlo. Con que yo ore, tú puedes hacerlo. Con que yo me pare en la brecha. Dice, yo busqué a uno que se parara en la brecha y no lo encontró. Entonces está buscando uno. Tú te has parado en la brecha por tu familia. Tú te estás parando en la brecha por tu casa, por tu nación, por el mundo, por Israel, por los niños. En menos de 2 días, en 2 ministerios donde deben cuidar a los niños, ha habido una cosa que tú dices, pero por favor, el diablo se está llevando a nuestros niños. Y nosotros, cansados, y es mejor la luz sweep para arriba, no ver esa noticia. Hermanos, detengámonos y oremos. ¿Cómo estará esa familia? ¿Cómo estará esa mamá, ese papá que confió en esos lugares? Hermanos, oremos. Que por una discusión se saca una pistola y se le mata la vida a una persona. Que por un roce, que por 100 pesos, 100 pesos. Hermanos, tu oración, por más pequeña que sea, si cumple esto, Él oirá y sanará. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Yo no sé si tú tienes algo imposible en tu vida. Yo no sé si tú tienes muy limitado a Dios en tu vida. Yo no lo sé. De verdad yo no lo sé. Pero realmente, por encima de ti y de mí, Dios hace de lo imposible lo posible. Crea tú o no lo creas. Él hace salir el sol todos los días, sobre buenos y malos. Créelo tú o no lo creas. Hace detener la lluvia y hace que llueva. Créalo tú o no lo creas. Dios no se va a detener porque tú dejaste de creer. Ahora tú vas a dejar de ver y endurecerte y no entender
por no creer. Entonces la diferencia está en ti, en venir a Él, decir, Señor, como te dijo aquel padre, ayúdame en mi incredulidad. Los discípulos no pudieron liberar a aquel niño. Se lanzaba y el Señor le preguntó, ¿y qué hace el niño? Se lanza con el fuego, se hace daño. Los discípulos no pudieron sacarlo, ya habían sacado demonios, no pudieron sacarlo. Y el Señor dijo, ¿hasta cuándo estaré entre ustedes? El Señor nos llama a nosotros a decir, yo tengo que romper la incredulidad en mi vida. Y a clamar, como Elías, que aunque no vea, seguía clamando, y aunque veía el puñito de la nube como un puño de la mano de un hombre, saber que el que dijo que va a llover, va a hacer que llueva. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta tarde y en esta ya noche, Señor, traemos delante de ti nuestras vidas. Tú eres Dios de lo imposible. Y esa alabanza nos enseña, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tú eres Dios todopoderoso, infinito, grande, inconmovible, Dios poderoso, digno de gloria, de honra y de majestad. Y en esta tarde, Señor, yo traigo cada vida delante de ti, Señor, cada petición, cada anhelo, cada deseo del corazón de mis hermanos y el mío. Padre, que lo que parece imposible para nosotros, tú, Señor, ahora a nosotros, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Quita toda incredulidad, Señor. Quita las escamas, la ceguera espiritual, la sordera espiritual, Señor, y ayúdanos a creer, aunque parezca imposible. Saber que tú eres Dios todopoderoso y para ti no hay nada imposible. Bendigo a cada uno de mis hermanos, hermanas, Señor, y a cada una de las familias que nos están viendo, Señor, donde quiera que tu palabra es llevada y predicada. Allí exáltate y glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.